El río Éufrates es una de las corrientes de agua más antiguas e importantes del mundo, con una historia que se remonta a miles de años. Su nombre proviene del acadio y significa río que fluye o gran río. Ha sido un pilar en el desarrollo de muchas civilizaciones antiguas, incluyendo los sumerios, babilonios y asirios, quienes dependían de sus aguas para la agricultura, el comercio y la vida cotidiana. Este río, junto con el Tigris, forma la región conocida como la antigua Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización, donde nacieron las primeras ciudades y los primeros sistemas de escritura. Además de su importancia histórica y geográfica, el Éufrates ocupa un lugar central en la Biblia. En el libro del Génesis es mencionado como uno de los 4 ríos que fluían desde el Edén, destacando su papel en la creación y en los inicios de la humanidad. También es mencionado en las promesas de Dios a Abraham, donde se establece como uno de los límites de la tierra que sería dada a su descendencia. Su papel no se limita al Antiguo Testamento, ya que en Apocalipsis se menciona como un punto clave en las profecías sobre el fin de los tiempos. Sin embargo, algo inquietante está ocurriendo en la actualidad. El caudal del Éufrates ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. En algunas áreas, el río ha llegado a secarse por completo, dejando paisajes desoladores donde antes fluían aguas abundantes. Este fenómeno afecta directamente a millones de personas en Medio Oriente, ya que el Éufrates es una fuente vital de agua potable, irrigación para los cultivos y generación de energía hidroeléctrica. Las causas de esta crisis son diversas. Por un lado, el cambio climático ha reducido las lluvias y aumentado la temperatura en la región, provocando una mayor evaporación del agua. Por otro lado, la intervención humana ha jugado un papel clave. La construcción de represas en Turquía, Siria e Irak ha disminuido el flujo natural del río, lo que ha generado conflictos entre estos países por el acceso al agua. Además, el crecimiento poblacional y la mala gestión de los recursos hídricos han acelerado el deterioro del río. Pero más allá de la crisis ambiental, algunos creen que la sequía del Éufrates tiene un significado mucho más profundo. En la Biblia, la sequía de este río es mencionada como una señal del cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. Según Apocalipsis 16:12, el Éufrates se secará para preparar el camino a los reyes del Oriente, lo que muchos interpretan como una advertencia de eventos futuros que podrían transformar el mundo tal como lo conocemos. Entonces, ¿estamos presenciando solo un problema ambiental o se trata de una señal profética? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que el Éufrates está desapareciendo y su pérdida tendrá consecuencias devastadoras para la humanidad. Desde hace años, científicos y expertos han alertado sobre la grave disminución del agua en el río Éufrates. La sequía ha avanzado de manera preocupante, afectando a millones de personas que dependen de este río para sobrevivir. Ciudades enteras que antes florecían gracias a su caudal, ahora enfrentan crisis severas por la escasez de agua, impactando la agricultura, la ganadería y el acceso a agua potable. La situación ha obligado a muchas comunidades a desplazarse en busca de mejores condiciones, generando crisis humanitarias en varias regiones de Medio Oriente. El cambio climático es una de las principales razones detrás de esta crisis. La reducción de las lluvias y el aumento de las temperaturas han provocado una mayor evaporación del agua, disminuyendo el caudal del río a niveles alarmantes. La desertificación avanza en muchas áreas donde antes el río proporcionaba fertilidad, dejando tierras áridas y dificultando el cultivo de alimentos. La falta de agua también afecta la fauna y flora de la región, amenazando la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Sin embargo, el factor humano también ha jugado un papel fundamental en el agotamiento del Éufrates. La construcción de grandes represas en Turquía, Siria e Irak ha reducido drásticamente el flujo de agua, generando tensiones entre estos países. La sobreexplotación del río para el riego de cultivos y el crecimiento descontrolado de las ciudades
han agravado aún más la situación. La mala gestión de los recursos hídricos y la contaminación han acelerado su deterioro, haciendo que la recuperación del río sea cada vez más difícil. Pero lo que llama más la atención es que la Biblia ya hablaba de la sequía de este río como una de las señales de los últimos tiempos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, se menciona que el Éufrates se secará para preparar el camino a los reyes del Oriente. Esta profecía ha sido interpretada por muchos como una advertencia de eventos que marcarán la batalla final conocida como Armagedón, en la que las fuerzas del mal y el bien se enfrentarán en un conflicto decisivo. Este panorama ha generado preocupación tanto en la comunidad científica como en los creyentes que siguen las profecías bíblicas. Mientras los investigadores buscan soluciones para mitigar la crisis hídrica, muchos religiosos ven en este evento una confirmación de que nos acercamos al cumplimiento de las Escrituras. La sequía del Éufrates no solo es una catástrofe ambiental y social, sino que también tiene un fuerte simbolismo espiritual que ha despertado el interés de millones de personas en todo el mundo. ¿Es la desaparición del Éufrates simplemente una consecuencia del cambio climático y la mala gestión humana? ¿O estamos viendo el cumplimiento de una profecía milenaria? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que este evento está transformando la historia y su impacto será recordado por generaciones. A lo largo de la historia, Dios ha usado los ríos y mares para cumplir su propósito. En el libro del Éxodo, el Mar Rojo se abrió para que los israelitas escaparan de Egipto, demostrando el poder divino sobre la naturaleza y sobre las naciones. En Josué, el río Jordán se detuvo para que el pueblo de Dios cruzara a la tierra prometida, lo que marcó un evento clave en la historia del pueblo hebreo. Estos acontecimientos muestran que Dios ha utilizado el agua como un medio para llevar a cabo su voluntad y como un símbolo de liberación y juicio. En la actualidad, la sequía del Éufrates es vista por muchos como una advertencia de que estamos viviendo tiempos proféticos. La Biblia menciona este río en varias ocasiones, pero es en el libro de Apocalipsis donde adquiere un papel crucial en los eventos del fin de los tiempos. En Apocalipsis 9:14-15 se menciona la presencia de 4 ángeles atados en el Éufrates, que serán liberados en el tiempo final para desatar una gran destrucción. Se dice que estos ángeles estarán preparados para una hora, un día, un mes y un año específico, y que cuando sean soltados, traerán juicio sobre la humanidad. Esta profecía ha generado muchas interpretaciones, pero todas coinciden en que se trata de un evento de gran impacto en la historia del mundo. Más adelante, en Apocalipsis 16:12, se menciona que el 6º ángel derramará su copa sobre el río Éufrates, y sus aguas se secarán para preparar el camino a los reyes del Oriente. Este pasaje ha sido ampliamente debatido por teólogos y estudiosos de la profecía bíblica, quienes creen que podría estar relacionado con una invasión masiva desde el Oriente o con una batalla final que antecederá al regreso de Jesucristo. La desaparición del Éufrates en este contexto no es solo un fenómeno natural, sino una señal que marca un cambio trascendental en el mundo espiritual y físico. La historia ha demostrado que cuando la Biblia menciona eventos naturales en un contexto profético, estos suelen ir acompañados de grandes transformaciones en la humanidad. Por ejemplo, el diluvio en tiempos de Noé fue una manifestación del juicio de Dios sobre una generación corrupta, y las plagas de Egipto fueron señales de advertencia y castigo sobre el faraón y su pueblo. La sequía del Éufrates, interpretada a la luz de las Escrituras, podría ser una señal de que la humanidad está entrando en una etapa crucial dentro del plan divino. Es importante destacar que las profecías no deben ser motivo de temor, sino de preparación y reflexión. Jesús nos enseñó en Mateo 24 a estar atentos a las señales de los tiempos y a vivir en santidad, esperando su regreso. La sequía del Éufrates puede ser un llamado a la humanidad para volver a Dios y reconocer que los acontecimientos actuales tienen un propósito mayor dentro de la historia de la salvación.
Ante esto, cada persona tiene la oportunidad de reflexionar sobre su vida y buscar la verdad en la palabra de Dios. Muchos científicos explican la sequía del Éufrates por el cambio climático y la mala gestión del agua en la región. Las precipitaciones han disminuido en los últimos años, mientras que las temperaturas han aumentado, provocando una evaporación más rápida del agua. Además, la sobreexplotación del río para la irrigación agrícola y el consumo humano ha agravado la situación. Grandes represas construidas en Turquía, Siria e Irak han reducido significativamente el flujo natural del río, lo que ha generado tensiones entre estos países por el acceso al agua. Esta crisis no solo afecta la agricultura y la ganadería, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas que dependen del agua del Éufrates para sobrevivir. Sin embargo, no podemos ignorar el contexto espiritual detrás de esta crisis. En la Biblia, el Éufrates es mencionado en varias profecías relacionadas con los últimos tiempos. En Apocalipsis 16:12, se habla de la sequía del Éufrates como un evento clave antes de la batalla final entre las fuerzas del bien y el mal. Para muchos creyentes, esto no es una simple coincidencia, sino una señal de que estamos viviendo tiempos proféticos. La reducción del caudal del río podría ser vista como una preparación para eventos que están por desarrollarse en el escenario mundial. Además, la política y la geopolítica también juegan un papel crucial en esta crisis. Algunos analistas han señalado que los gobiernos de la región podrían estar acelerando la sequía del río con el propósito de cambiar la dinámica del poder en Medio Oriente. La manipulación del agua como un arma política no es algo nuevo. A lo largo de la historia, las naciones han utilizado los recursos hídricos para ejercer control sobre sus vecinos y forzar acuerdos estratégicos. En este caso, algunos sospechan que ciertos gobiernos están tomando decisiones que, en lugar de preservar el río, lo están llevando más rápido a la desaparición. Desde una perspectiva bíblica, esto no es una sorpresa. La Biblia nos advierte que detrás de los gobiernos y los sistemas políticos pueden actuar fuerzas espirituales con intereses oscuros. En Efesios 6:12, se nos dice que nuestra lucha no es solo contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas malignas en los lugares celestiales. Esto sugiere que muchas de las decisiones que vemos en el mundo físico pueden estar influenciadas por propósitos espirituales que escapan a nuestra comprensión. La crisis del Éufrates no es solo un problema ambiental, político o económico. También tiene implicaciones espirituales profundas. La pregunta que muchos se hacen es, ¿esta sequía es simplemente el resultado de la acción humana, o estamos viendo el cumplimiento de una profecía milenaria? Independientemente de la respuesta, la desaparición del Éufrates es un acontecimiento sin precedentes que podría estar marcando el inicio de un cambio global. Es un llamado a la reflexión, a la preparación y a la vigilancia espiritual en estos tiempos inciertos, pero no debemos temer. La Biblia nos enseña que, aunque estos eventos sean aterradores, Dios tiene el control de todo. En Apocalipsis 19, vemos que Jesucristo regresará con poder para derrotar al anticristo y a sus seguidores. La victoria final será de Dios, y aquellos que han puesto su fe en Él serán salvados. Mateo 24:42 nos llama a estar atentos y preparados, porque no sabemos el día ni la hora en que todo ocurrirá. La mejor manera de enfrentar estos tiempos es buscando a Dios, viviendo de acuerdo con su palabra y compartiendo su mensaje con los demás. Es natural que muchas personas sientan miedo e incertidumbre al ver el estado del mundo y la posible conexión de estos eventos con las profecías bíblicas. Sin embargo, en lugar de dejarnos llevar por el temor, debemos recordar que la fe en Dios nos da fortaleza y esperanza. En 2 Timoteo 1:7, se nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Esto significa que, aunque el panorama mundial parezca sombrío, tenemos la certeza de que Dios sigue teniendo el control y que su propósito se cumplirá. Uno de los llamados más importantes en estos tiempos
es el de la oración y la vigilancia espiritual. Jesús nos exhorta en Mateo 26:41 a velar y orar para no caer en tentación. En este contexto, debemos estar firmes en nuestra relación con Dios, fortaleciendo nuestra fe a través de la lectura de la Biblia, la oración constante y la comunión con otros creyentes. La oración no solo nos ayuda a mantenernos espiritualmente fuertes, sino que también nos permite interceder por los demás y pedir la guía de Dios en medio de la incertidumbre. Además, la Biblia nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. En Mateo 5:14-16, Jesús nos dice que somos la luz del mundo y que debemos brillar con nuestras buenas obras para glorificar a Dios. Esto significa que, en tiempos difíciles, no debemos refugiarnos en el miedo, sino actuar con amor, justicia y verdad. Ayudar a los necesitados, compartir el Evangelio y vivir conforme a los principios de Dios son maneras en las que podemos cumplir nuestro propósito en la tierra. Otro aspecto fundamental es el arrepentimiento y la preparación espiritual. En Hechos 3:19 se nos insta a arrepentirnos y volvernos a Dios para que nuestros pecados sean borrados y recibamos tiempos de refrigerio del Señor. Si creemos que estos eventos pueden estar señalando el cumplimiento de las profecías, es crucial que tomemos nuestra relación con Dios en serio y vivamos de acuerdo con su voluntad. El arrepentimiento genuino y la entrega a Cristo nos aseguran la paz y la salvación, sin importar lo que suceda en el mundo. En conclusión, aunque el mundo esté experimentando cambios y señales preocupantes, nuestra confianza debe estar en Dios. Él nos ha dado promesas de vida eterna y nos ha llamado a ser fieles hasta el final. En lugar de dejarnos llevar por el temor o la desesperanza, debemos vivir con fe, esperanza y amor, recordando que nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. Mantente firme en la fe, busca a Dios con todo tu corazón y confía en que su plan se cumplirá en su tiempo perfecto. Así que no temas. Mantente firme en la fe y confía en el plan de Dios. Si este mensaje te ha sido útil, compártelo con otros y suscríbete a mi canal para seguir explorando juntos lo que la Biblia nos revela sobre estos tiempos. Dios te bendiga y que su paz esté contigo siempre. Nos vemos en el próximo video.